Bienvenido y bienvenida a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar sobre las razones por las que hay países que son pobres. ¿Por qué hay países que son ricos y países que son pobres? ¿Por qué la diferencia entre los países ricos y los países pobres es tan grande? ¿Por qué los países que colonizó España son pobres en contraposición a los países que colonizó Gran Bretaña, que son todos ricos? En este vídeo vamos a contestar a estas preguntas y mucho más. ¿Estás preparado? Sí, pues empezamos. Presta mucha atención al siguiente mapa. En el mapa se puede ver en un color azul oscuro los países que son desarrollados, que están desarrollados. Podemos ver a Estados Unidos, a Canadá, a Australia y a países de Europa Occidental. Francia, Alemania, Reino Unido, países nórdicos, España y Portugal, Italia. En color verde podemos ver los países subdesarrollados de América Latina, que fueron colonias de España y de Portugal, México, Argentina, Chile, Brasil, en un color verde. Son países subdesarrollados. En un color amarillo podemos ver a antiguos países comunistas. Ahí están Rusia, Ucrania, Kazajstán, antiguos países comunistas. Y en un color rojo podemos ver a países subdesarrollados, como pueden ser Turquía y Sudáfrica, aliados de las potencias occidentales. Si te fijas en el mapa, resulta que todos los países que son ricos son los países que en su momento vivieron la revolución industrial. Y esa es la primera teoría de por qué hay países que son ricos y países que son pobres. La primera teoría. Después vamos a ver otras teorías. La primera teoría es que los países que fueron colonizados por Gran Bretaña, fíjate, Australia, Canadá, Estados Unidos, son ricos. Y eso se debe a que hace 200 o 300 años, cuando tuvo lugar la revolución industrial, esos países se industrializaron y por tanto la razón se explica en factores culturales. Son países que tienen una larga tradición industrial. Son países que tienen una larga tradición industrial porque hace muchos años vivieron la revolución industrial. Los países que fueron colonizados por España y Portugal, los puedes ver en color verde, Brasil, Argentina, Colombia, México, esos países no vivieron la revolución industrial. Y esos países son pobres. Las razones, pues se debe a factores culturales. Esos países que no vivieron la revolución industrial en su momento, ahora son pobres. Las ex colonias de España, que están en América Latina, al no vivir esa revolución industrial, para ellos la industria es algo nuevo y no tienen esa tradición industrial de cientos de años que sí tienen los países anglosajones, como Estados Unidos, Australia o Canadá, que sí vivieron la revolución industrial en su momento. Así que esa es la primera teoría. Todos los países que vivieron la revolución industrial, Europa Occidental, fíjate, Francia, Alemania, Reino Unido y los países colonizados por Gran Bretaña son ricos y el resto del mundo es pobre. Por supuesto que esta teoría tiene excepciones, como pueden ser Japón o Corea del Sur. Pero bueno, esas excepciones las veremos más adelante. La segunda teoría de por qué hay países que son ricos y países que son pobres se debe a la teoría de la raza. Hay teóricos que dicen que todos los países que fueron colonizados por Gran Bretaña son ricos por su raza. Es una teoría racista, ¿vale? Yo no voy a decir nada sobre esa teoría, pero bueno, es una teoría que ahí está. Si te fijas, también tiene su lógica. Los países de Europa Occidental y Estados Unidos son ricos. Y fíjate que son de la misma etnia. La tercera razón por la que hay países que son pobres, o más bien la tercera teoría, se debe a factores religiosos. Esa teoría dice que los países que fueron colonizados por Gran Bretaña, que son de religión, bueno, por Gran Bretaña, por Alemania, por Francia, por países, digamos, de religión protestante, son ricos. Y te fijas también, Estados Unidos, países como Australia, que fueron colonizados por Gran Bretaña, son ricos. Por contrario, los países que fueron colonizados por Francia y por España son pobres.
Y eso se explica por temas religiosos, ¿vale? Es otra teoría. Luego existe también otra teoría muy interesante que es la teoría del frío y del calor. Si te fijas, en todos los países donde hace frío son ricos y en todos los países donde hace calor son pobres. Como ejemplo te voy a poner Alemania y Egipto. Tienen la misma población, 80 millones de habitantes. En Egipto hace un calor enorme y en Alemania hace mucho frío. Los alemanes son ricos y Egipto es pobre. También se puede ver en el mapa, pero por supuesto esta teoría también tiene excepciones. Luego, por otro lado, tendríamos que hablar de Japón. Japón, me gustaría hacer un vídeo solo sobre Japón, sobre la economía de Japón, pero hay que decir que Japón, el milagro japonés empezó en torno al año 1850, cuando se abrió al mundo y Estados Unidos le puso una constitución a Japón al más puro estilo americano. Hubo una apertura de productos japoneses, Estados Unidos compraba los productos japoneses y hubo también transferencia tecnológica a Japón. De tal forma que Estados Unidos tiró de Japón hasta que en el año 1900 aproximadamente, en solo 50 años, Japón se había convertido en una potencia mundial. ¿Vale? Esa es la teoría de Japón, la teoría de por qué Japón es rico. Hay que decir también que Japón vivió de lleno la segunda revolución industrial que tuvo lugar en torno al año a finales del año 1800, en la cual Estados Unidos y Alemania fueron los protagonistas y que tuvo como sectores principales el sector químico y metalúrgico. ¿Vale? Es la segunda revolución industrial. Esa segunda revolución industrial Japón la vivió de lleno. Ya hemos hablado de las principales teorías que explican por qué los países son pobres. Teorías de raza, teorías de factores culturales, teorías religiosas, teorías de frío y de calor y demás. Ahora vamos a hablar de las razones por las que los países ricos siempre son los mismos y por qué los países pobres también son siempre los mismos. Si te fijas, esto es así. Echa un vistazo al mundo y ya verás que los países ricos siempre son los mismos. Para un país pobre es muy difícil pasar a ser un país rico. Muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué eso es así? Bueno, pues eso se debe principalmente a factores energéticos o recursos naturales que tenga ese país. Países que tienen petróleo o gas natural, como Arabia Saudí, pueden salir de la pobreza perfectamente. Países que no tienen esos recursos, que no tienen petróleo, que no tienen gas, que no tienen uranio, lo tienen mucho más difícil para poder salir de la pobreza. Imagínate alguien que tiene una fábrica. Voy a hacer una comparación entre un país y una fábrica. Tú, para tener una fábrica, y para que esa fábrica vaya bien, en primer lugar necesitas eh, tener una nave, tener un terreno, tener maquinaria. Eso es lo principal. Si no tienes maquinaria es imposible tener una fábrica de coches o de aviones o de barcos. Imposible. Aparte de eso, también tienes que tener una población altamente cualificada. Tus trabajadores tienen que ser los mejores porque tu empresa tiene que hacer el mejor que nadie. Tiene que competir con otras empresas del sector. Y por último, tiene que tener un buen gobierno. Tiene que tener un buen gobierno. Porque una empresa, si no tiene una buena gestión, la empresa se va a pique. Eso es una analogía con una fábrica. En un país prácticamente es igual. El país tiene que tener recursos naturales. Un país que sea grande, que tenga uranio y se puedan hacer centrales nucleares. Países que se han basado en la energía nuclear son Japón o Francia. Japón es un país con una política nuclear muy agresiva. Francia igual, Francia tiene unas 50 centrales nucleares de doble reactor. Total, estaremos hablando de casi 100 reactores nucleares. Francia, son países que han apostado por la energía nuclear. Luego hay otros países, como he dicho antes, Arabia Saudí, que tienen petróleo. Y esos países que tienen petróleo prácticamente son ricos. O Qatar. Pero no basta con tener muchos recursos naturales, no. Además, tienes que tener una población altamente cualificada. Ese país tiene que tener una población altamente cualificada. Tiene que tener un sistema educativo muy desarrollado y tener ingenieros muy buenos, científicos muy buenos, capaces de desarrollar productos y de competir con otros países.
Ese es el segundo punto clave y también es muy importante. Y por último, ese país también tiene que tener un buen gobierno. Si ese país está sumido en corrupción y en guerras y demás, por muchos recursos naturales que tenga y por muy bueno que sea el sistema educativo del país y muy buenos científicos que tenga, si ese país no tiene un buen gobierno, tampoco va a ninguna parte. Así que hacen falta tres pilares: tener recursos naturales, tener una población altamente cualificada, científicos de primer nivel y por último tener un buen gobierno y buenas leyes. Esos son los tres pilares los que hacen que un país sea rico y esté al más alto nivel. Por otro lado, hay países que tienen todo esto y son pobres. Vamos a pensar, por ejemplo, en Rusia o en Venezuela. Ambas son superpotencias energéticas. Rusia, por ejemplo, vivió el comunismo y el hecho de haber vivido el comunismo hace que el capitalismo para ellos sea algo nuevo. Entonces los rusos no tienen una mentalidad capitalista y hay factores culturales que impiden a Rusia desarrollarse. Aparte de eso, Rusia está muy despoblada, es un país muy grande y está muy despoblado. Y por último, en Rusia el gobierno, bueno, no es que sea especialmente bueno. Rusia tiene mucho petróleo, pero no saben usarlo. Venezuela, por el contrario, es una superpotencia energética, pero Venezuela tiene un gobierno muy malo. Prácticamente tiene un muy mal gobierno. Si Venezuela tuviera una mejor política interior, Venezuela podría ser el país hispano más rico de todos con diferencia. Por último, hay que decir también que muchos de esos países pobres tienen una tasa de natalidad muy grande y el crecimiento económico se ve absorbido por esa enorme tasa de natalidad, ya que el crecimiento del PIB per cápita depende inversamente de la población. Cuanto más población tenga, peor es. Así, países como China o la India no tienen todavía el horizonte despejado, debido a que tienen mucha población. En China, por ejemplo, hay dos teorías. Hay una teoría que dice que va a llegar un momento en el que la economía china se va a estancar y no van a poder crecer más. Y luego hay otra teoría que dice que sí, que China va a poder desarrollarse. Vamos a ver qué es lo que pasa en países como China o la India, porque desde mi punto de vista son países con un futuro económico muy interesante. No sabemos lo que va a pasar. Son países con una gran población y no tienen todavía el horizonte despejado. No está claro todavía que vayan a poder convertirse en países desarrollados como pueden ser Europa Occidental o Norteamérica. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido mucho y que te haya gustado y recuerda que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.